Muchas gracias. Listo, seguimos. Voy a agregar 2 láminas más que después se las voy a subir porque para que nos vaya quedando un poquito más claro, se me ocurrió agregarle 2 láminas más a esto. Por ejemplo, teníamos entonces que estábamos trabajando con eso, está listo eso y está listo esto. Pero esto, aparte del vendedor y la habitualidad, ¿cierto? Me habla de la territorialidad. Y la territorialidad no la hemos visto y la tenemos que analizar también. Entonces, sigamos viendo esto que está acá porque no lo hemos terminado, ¿ya? Vimos entonces por vendedor cualquier persona natural o jurídica, persona natural, empresario individual empresario individual, o sea, esto que está acá, con la pluma, ¿cierto? Este personaje que está aquí, yo voy a decir que este es el empresario individual. Dice, cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de tercero, corresponderá al servicio de impuestos internos calificar. Esto es súper importante. Corresponderá al servicio de impuestos internos Profe, calificar. Dígame. no se ve su pantalla. Ah, no te puedo creer. Ya, vamos a ver qué pasó. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Entonces, estábamos en el vendedor. Listo. Estábamos acá. Acá. Esto cuando habla de persona natural, esto era lo que yo les decía que esto es el empresario individual, ¿ya? Entonces, por vendedor, cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Esta es la parte importante. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar a su juicio exclusivo la habitualidad, ¿ya? Entonces, el Servicio de Impuestos Internos va a ser el que te va a decir, oiga, ¿sabe que usted está siendo habitual? Y usted va a tener que ir y demostrar prácticamente que no lo es. Ahora, aquí hay un punto. Y después todo esto que está marcado con subrayado abajo, esto apareció con la nueva ley de la presidenta Bachelet, en el cual, como incorporó los bienes raíces, que cuando se vendan con IVA, vamos a tener que tener cuidado entonces ahora y vamos a ver qué es lo que es o lo que se considera que es habitual. Entonces dice, para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación, o sea, su venta, enajenación es venta, transcurre un plazo igual o inferior a un año. Entonces, si yo estoy comprando un bien raíz o estoy construyéndolo y en menos de un año lo vendo, hay habitualidad. Y si hay habitualidad, va grabado con IVA. Con todo. Y aquí cuando dice con todo y una coma significa que, bueno, aquí vamos a ver casos especiales. No se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, de la enajenación, ¿cierto?, de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias, la pregunta es, ¿a qué me estoy refiriendo? Resulta que el banco me prestó plata para yo comprarme una casa. Y la casa o el departamento quedó en garantía hipotecaria. O sea, el mismo bien queda hipotecado. Y si yo no le pago al banco, el banco vende ese bien y se hace pago de la plata que me prestó. ¿Ya? Ok. Dicho esto, puede ser que yo no le pague al banco
y el banco va a ir y va, por ley, los bancos, cuando se adjudican inmuebles como garantías hipotecarias, no pueden tenerlo dentro de sus activos más de 8 o 12 meses. 12 meses, hasta un año creo que puede tener un bien raíz, pero no puede tenerlo más tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver que habitualmente hay remates de bienes raíces de los bancos, en los cuales ellos venden estas propiedades, porque el giro de un banco es prestar dinero, ¿ya? O recibir dinero para hacer depósitos, o abrir cuentas corrientes, o abrir tarjetas de crédito. No es la compra y venta de bienes raíces. Él presta plata para que otro se compre un bien raíz, no el banco comprarse bienes raíces. Entonces, como el giro tampoco es así de ello, lo que va a importar es esto otro. Vamos a tener que la enajenación de inmuebles que se efectúe como ejecución de garantías hipotecarias no va a estar grabado con IVA porque tampoco era el objetivo inicial del banco tenerlo. Así como la enajenación posterior de inmuebles adjudicados recibidos en pago de deuda. Supongamos que usted me pidió plata prestada y yo voy y le digo, ya, pero déjame, o sea, obviamente me diste, no sé, 60 millones de pesos y tú tienes una casita que vale 50. Entonces yo digo, ok, dame tu casita, firmémosla y me la dejas en garantía mientras tú me devuelves los 60 millones de pesos. Y resulta que no me los pagaste y me dice, ¿sabes qué? Como dice acá, la enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deuda. Entonces yo vengo y me adjudico el bien, ¿cierto? Me adjudico esta propiedad que tú me dejaste en garantía para mí, o simplemente tú vas y me dices, sabes, María Elena, yo no tengo los 60 millones, ¿te parece si te pago con la propiedad que tengo? Yo te digo que bueno. Por lo tanto, cuando yo venda esa propiedad, como tú me vas a pagar hoy día, yo lo más probable es que me deshaga de la propiedad en 3 meses más porque yo quiero la plata, no quiero tu casa, ni quiero esa propiedad, no me interesa. Yo le voy a demostrar al fisco yo no adquirí esa casa porque quería, sino que la adquirí porque no quedó otra. Me pagaron una plata que me debían con ese bien. Y yo lo quiero transformar en liquidez, por lo tanto voy a venderlo, pero no es habitualidad porque yo no me dedico a vender bienes, sino que fue un caso casi fortuito, ¿ya? Y siempre que exista una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado. Y los demás casos de ventas forzadas en subasta pública autorizadas por resolución judicial. Sí, puede ser que dice, y los demás casos de venta forzada, cuando alguien está forzado a vender en una subasta pública por resolución judicial, bueno, puede ser que nos fuimos a juicio, tú me debías plata o le debías plata a otro y la sentencia que dio el juez es que tú tienes que vender esa propiedad para pagarme. O tú me debes por otras cosas. Ni siquiera me dejaste la propiedad en garantía. Puede ser de que tú, no sé, usaste, a mí me ha tocado verlo cuando en un edificio alguien no paga los gastos comunes, o cuando alguien, pero ya te digo gastos comunes carísimos, ¿cachai? O sea, estoy hablando de gastos comunes que la persona puede estar en deuda en 40 millones de pesos en gastos comunes. ¿Por qué? Porque los gastos comunes del edificio son de 300 o 500 mil pesos mensuales, por lo tanto llegar a los 40 millones de deuda o a los 30 millones de deuda no es tan difícil, ¿ya? Si debo 3 años, ya estoy debiendo 36 millones. Y ahí quien se adjudica la propiedad es la comunidad, y la comunidad del edificio, ¿a quién le asigna esto? Entonces mejor lo vende, pero ¿por qué? Porque un juez dijo que definitivamente había que rematar esa propiedad para poder pagar las deudas, ¿ya? Asimismo, dice abajo, se considerará también vendedor el productor, fabricante o vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que, por cualquier naturaleza, no utilicen sus procesos productivos. O sea, aquí podemos, por ejemplo, estar asumiendo que en la construcción muchas veces sobran ripio, huevillos, cemento, fierros, no sé, un montón de cosas, y eso los pueden vender las constructoras después que terminan una obra, sí, lo pueden vender, y eso también se le considera vendedor. ¿Y por qué se dice esto? Porque la constructora no se dedica a vender, por ejemplo,
materiales de construcción, se dedica a construir viviendas o construir otro tipo de cosas, pero si quiere vender lo que tenía para su proceso productivo, lo puede hacer. Agregué una lámina mientras estábamos acá en el break para que ustedes entendieran un poco el tipo de la convención. Me interesa mucho esta palabra de la convención. Y la convención, después le subo el set completo de lámina, así que no se preocupen. La convención dice todo acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, la convención es el género y el contrato es la especie. El contrato crea derechos y obligaciones. Entonces, la convención es el género. ¿Qué tipo de convención? Pueden haber muchas, ¿cierto? Pero lo que tiene que quedar claro es que es el acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ahora, la convención sirve o conduce a la transferencia del dominio y los títulos traslaticios son la compraventa, que es la que estamos viendo nosotros. También está la permuta, o sea, cuando yo cambio una cosa por otra. Está la dación en pago, yo te estoy dando esto por lo que tú me estás dando a mí. Ojo, la permuta no necesariamente es uno por uno. Me explico. Puede ser que, que tú me estás... Porque el trueque es pasar uno por uno. El trueque, yo te paso un lápiz, tú me pasas una goma y quedamos tranquilos los dos. En cambio, la permuta es cambiar cosas, pero que nos dejen con los valores casi iguales. Entonces, si yo te cambio un lápiz y yo te estoy entregando una goma, estamos claros que el lápiz vale un poquito más que una goma, o puede ser que sea una goma carísima que valga más que el lápiz. En cambio, la permuta es yo te cambio tantas cosas como lo que vale lo tuyo, ¿ya? Entonces, puede ser que yo te cambie, oye, quiero tu celular, ¿ya? ¿Qué te interesa a mí? Mira, el precio de tu celular son una zapatilla, un iPod y no sé, un juego de PlayStation. Ah, ok, listo, ya. Y ahí están las tres cosas por la otra que es una. Esa es una permuta. La dación en pago es que yo te estoy dando algo que yo soy dueña para pagar algo que no puedo terminar de pagar. Y la obra material es cuando yo te traspaso definitivamente algo que he construido. Por ejemplo, tú me pides que yo te haga una casa y yo te estoy haciendo la casa. Y el préstamo a consumo, que también es, al final del día, yo te estoy pasando plata por un compromiso de pago que tú estás haciendo conmigo, ¿ya? Esas son las cosas que hay que analizar. Ahora bien, agregué también esta lámina de la territorialidad, porque si nosotros nos dábamos cuenta, aquí hablaba del vendedor y hablaba de la territorialidad. Entonces yo, esta lámina de la territorialidad, la voy a dejar después de lo que estábamos hablando del artículo 3, iba a decir que los bienes corporales muebles o inmuebles deben estar ubicados en Chile de acuerdo a la territorialidad del artículo 4 del decreto ley 825. O sea, si nosotros nos vamos a la ley del IVA, en el artículo 4 estamos hablando de la territorialidad en las ventas, ¿ya? Y el artículo 5 va a estar hablando de la territorialidad en los servicios. Los servicios todavía no los hemos visto. Entonces, dice, los bienes corporales muebles o bienes o inmuebles deben estar ubicados en Chile. Estos deben encontrarse en Chile al momento de celebrarse la convención, no importando el lugar donde ésta se celebre. Entonces, se entienden ubicados en Chile, aunque estén fuera del país, los bienes cuya inscripción, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile, siempre y siempre que al tiempo de celebrarse la convención se encuentren transitoriamente fuera de él. Por ejemplo, automóviles, embarcaciones, caballos de carrera. Y esta ficción legal debe entenderse limitada a los bienes enajenados, a que los bienes enajenados retornen a Chile. Entonces, en el primer punto me dice, mira, estos bienes deben encontrarse en Chile al momento de celebrarse la convención, no importando el lugar donde ésta se celebre. Puede ser de que yo tenga una empresa acá en Chile, estoy en Argentina, el comprador va a estar en Brasil, pero los bienes que yo vendo están acá en Chile. Entonces da lo mismo si yo celebro desde Argentina hacia Brasil la convención de la venta, no importa dónde llegue la plata, qué cuenta bancaria, lo que está importando es que el bien esté
en Chile. ¿Ya? Ahora, el segundo dice, se entienden ubicados en Chile aunque estén fuera del país. Claro, porque vienen trasladándose, ¿cierto? Y se encuentran transitoriamente fuera del país. Por ejemplo, los automóviles, ¿ya? Eh, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo voy a una automotora y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero un vehículo con estas especificaciones. Mira, no lo tenemos en este minuto acá en Chile, pero viene en tránsito. Va a llegar a Chile. Ah, va a llegar a Chile. Sí, te lo compro. Entonces, la pregunta es, ¿vienen aguas internacionales en un buque donde traen vehículos? Pero da lo mismo. La venta, ¿dónde se está haciendo? Se entienden ubicados en Chile, aunque estén fuera del país, porque la inscripción o patente van a ser otorgados en Chile. ¿Ya? Y el último dice, la enajenación de bienes embarcados en el país de origen a la fecha de celebrarse la convención cuando el adquirente no tenga el carácter de vendedor. Cuando el adquirente, o sea, quien está comprando, no vende o no presta servicios, ¿cierto? Por lo tanto, las especies adquiridas no son de su giro, también se van a entender ubicadas en Chile. También podríamos pensar que el bien viene embarcado, viene viajando. Entonces, pero yo estoy comprando algo, ¿cierto? Que no está en Chile, pero se van a entender acá, aunque yo no esté grabado, porque yo no vendo, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en el artículo 4 del 825 y en el artículo 7 del reglamento. Esos artículos son súper importantes, ¿ya? Entonces, abro ahora el micrófono y pregunto si hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta. ¿No? ¿Estamos todos bien? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Se ha entendido todo bien? Por lo menos alguien dígame sí, o escríbame sí, o suelte el micrófono y dígame sí, te necesito una retroalimentación. Muchas gracias. Ok, entonces, lo que yo les voy a pedir ahora es que acá en el impuesto sobre la renta, este que ven acá cuando descargaron en la legislación tributaria básica, cuando bajaron el reglamento y bajaron la ley, necesito que ahora bajen la ley sobre el impuesto a la renta y se ubiquen en el artículo 20, ¿ya? Yo me voy a ausentar 2 minutos y vuelvo al tiro, pero mientras tanto descarguen la ley sobre impuesto a la renta y necesito el artículo 20 para que trabajemos. Vengo al tiro.
Ya, volvemos. Seguimos entonces. Gracias por la espera. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era descargar la ley sobre el impuesto a la renta y ver el artículo 20. ¿Está listo eso? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya. Lo que vamos a analizar ahora, que pareciera que, no me acuerdo si estaban las láminas o no que les mandé, pero lo vamos a revisar igual se las voy a subir, es este hecho grabado básico servicio. Y la ley está en el artículo número 2, en el 2, ustedes rebajaron la ley, así que lo tienen, y dice, por servicio, ¿cierto? La acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Entonces, esto era lo que yo quería que ustedes vieran, comprendidas, ¿cierto?, en el artículo 3 y 4 del artículo, en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta. Entonces, tal cual como estábamos viendo, ustedes tenían que descargar la Ley sobre Impuesto a la Renta, ¿cierto? Y la Ley sobre el Impuesto a la Renta en el artículo 20, que es lo que va a señalar, vamos a ir leyéndolo, porque aquí me interesa que ustedes aprendan. Entonces ustedes descargan el artículo 20. Artículo 14, que es uno de los más importantes. El 17 seguramente. Ya hasta el artículo 20. Y el artículo 20 dice, establece un impuesto del 25% que podrá ser imputado a los impuestos global complementario y adicional. El impuesto global complementario es el que pagan las personas naturales. Y el impuesto adicional es el que pagan los no residentes y domiciliados en Chile, para que aprendan. En el caso de los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B del artículo 14, el impuesto será del 25.5%. En ambos casos, el impuesto se determinará, recaudará y pagará sobre. Entonces, vamos a ver esto. El número 1 dice renta de bienes raíces en conformidad a las reglas siguientes. Y dice, tratándose de contribuyentes que posean, explote a cualquier título, bienes raíces, se grabará la renta efectiva de dichos bienes. Pero aquí me habla de bienes raíces. Y los bienes raíces pueden ser bienes raíces agrícolas, como pueden ser bienes raíces no agrícolas. Los agrícolas son aquellos en los cuales yo voy a poder sembrar y después cosechar. Y los bienes raíces no agrícolas son aquellos, por ejemplo, las propiedades, ya sean edificios, casas, bodegas, locales comerciales. ¿Ya? Eso es para que lo entendamos en lo primero. Pero la ley me está pidiendo el artículo 3 y 4. Yo no estoy viendo eso. El artículo 2 me dice las ventas, las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones o cualquier otro producto derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación y que no estén expresamente exceptuados, incluyéndose las rentas que provengan de bonos o debentures o títulos de crédito, sin perjuicio de lo que dispongan convenios nacionales, créditos de cualquier clase, incluso los resultantes de operaciones de bolsa de comercio, los dividendos y demás derivados del dominio, posesión o tenencia de cualquier acción de sociedades anónimas extranjeras, depósitos en dinero, ya sea a la vista o a plazo, contratos de renta vitalicia, ¿cierto? Instrumentos de deuda oferta pública. Y aquí la ley se va tirando con más cosas. Ok, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Por qué?
hablando de que para que sea un servicio grabado básico, ¿cierto? Grabado, un hecho grabado básico servicio, las rentas tienen que estar en el 3 y 4 del artículo 20. Entonces, me devuelvo. ¿Cuál es el artículo 20, número 3? Este es el que me está interesando a mí, ¿ya? Este es el que me interesa a mí. Y dice, las rentas de la industria, del comercio y la minería. O sea, industria es todo proceso, todo lo que tiene un proceso productivo. El comercio es solo el intercambio. Como, a ver, si estamos hablando de una fabricación de lápices, por ejemplo, los lápices Bic o los lápices Pilot, entre otros, la fábrica de los lápices es las rentas de la industria. Y del comercio serían las librerías que lo están vendiendo, ¿ya? De la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, sociedades de administradoras de fondos de sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y de otras actividades análogas, constructoras, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones. ¿Ya? Esa es las rentas del artículo número 20 en su número 3. Y las del 4 me dice rentas obtenidas por corredores, sean estos o sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el artículo 42. El artículo 42, número 2. Entonces, vamos a volver para entender cuál es este artículo en la ley de la renta, porque tiene mucho que ver esto que está acá. Nosotros aquí en nuestro Excel, que habíamos estado viendo de qué se trata, habíamos hablado de esto. ¿Cuál es el concepto de renta? ¿Se acuerdan cuando partimos en la primera hora? Entonces, en la segunda parte acá yo voy a poner que son las rentas de segunda categoría, ¿ya? Las rentas de la segunda categoría. Y las rentas de la segunda categoría, según el monito que nosotros habíamos dicho, son los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Y estos, los trabajadores dependientes, están en el artículo 42 en su número 1 y los trabajadores independientes están en el 42 número 2. Entonces, los dependientes son aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, ya sea indefinido o a plazo, ¿ya? Y los trabajadores independientes son aquellos que trabajan a honorarios, ¿cierto? Y también las rentas de segunda categoría, vamos a hablar que son los directores de sociedades anónimas, que estos se encuentran en el artículo, número, no, ese no quiero borrar, que se encuentra en el artículo número 48 de la ley de la renta, y también trabajan a honorarios, ¿ya? Entonces, vamos a entender por trabajadores dependientes aquellos que tienen un contrato de trabajo, sea esto a plazo o indefinido, y que están en el 42 número 1, y los independientes del 42 número 2 de honorarios. Aclarado esto, ¿cierto? Aclarado esto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es volver acá y dice, las rentas obtenidas por corredores sean titulados o no. Corredores de bolsa, corredores de propiedades, por ejemplo, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el artículo 42 en su número 2. Entonces, si el corredor de propiedades funciona desde su casa con su celular, es un honorario, es uno de los clasificados en el 42 número 2. Pero si este corredor de propiedades tiene
como dice acá abajo, una oficina establecida, pasaría a ser del artículo 20, número 4, ¿ya? Además dice, los martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales. Colegios, academias e institutos de enseñanza particular y otros establecimientos particulares del género. Ojo, en ningún minuto habla de las universidades, ¿ya? No habla de las universidades, por lo tanto, normalmente las universidades están exentas por la prestación de sus servicios. Habla de las clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos y particulares y empresas de diversión y esparcimiento. Entonces, los dos artículos que nos interesan a nosotros para ver si algo está grabado como servicio tendrían que estar contemplados acá. Es decir, si yo presto el servicio de hacer un procesamiento automático de datos, estoy grabado. Si yo presto servicios de tengo un colegio, estoy grabado, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, si seguimos leyendo el artículo 20 en su número 5, dice, toda renta, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no está establecida expresamente en otra categoría ni se encuentra exenta. Entonces, el 5 del 20 es una bolsa de gato. Todo lo que no está en los números anteriores, en el número 1, en el número 2, en el número 3 y en el número 4, cae en esta bolsa de gato que es el número 5. Como ejemplo, por ejemplo, ¿cuál sería? Podríamos tomar en consideración que podría ser si yo me gano un premio en el casino, ¿cierto? Yo me gano un premio en el casino, yo debería tributarlo por el 20 número 5, porque no está en ninguna otra parte. Y el 20 número 6 habla de los premios de lotería. Pagarán el impuesto de esta categoría con una tasa del 15% en calidad de impuesto único de esta ley. Este impuesto también se aplicará sobre los premios correspondientes a los boletos no vendidos y no cobrados en sorteos anteriores. Entonces, los premios de lotería, ojo, lotería como concepto en el artículo 20, como concepto de juego de azar, porque usted me va a decir, mira, la lotería tiene el quino, pero la polla tiene el loto, entonces juego loto y si me gano el premio no pago impuestos. No, lotería está hecho o dicho como premio, como juegos de azar, entonces entraría todo lo que es, por ejemplo, Teletrack, entraría todo lo que es, por ejemplo, los juegos que tiene lotería, como los boletos de lotería, los tickets, quino, requino, entraría, entre otros, entraría también los premios de polla con el loto, con el lotito, con el lotón, todo lo que tenga premios en algún minuto, ¿ya? Y dice que van a pagar un impuesto con una tasa del 15%, ¿ya? Y ojo, dice que este impuesto también lo van a pagar sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos y o no cobrados. ¿Y eso qué lo tendría que hacer? La polla o la lotería, ¿ya? Porque puede haber alguien que no haya cobrado su premio. Me dirijo a ustedes, muestro esta pantalla de nuevo y paro aquí y hago la pregunta del millón. ¿Hay consultas? ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Ya sea abran micrófono o muéstrenme por el chat, indíquenme si estábamos claros con este artículo 20 para después pasar a lo que es el IVA nuevamente. ¿Estábamos claros? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más o la pura Moira está aquí en la clase conmigo? Dice que hay 46 personas conectadas conmigo, o sea, hay 45. Que me responda una sola, la verdad es que no me queda muy claro. Gracias Felipe, todo bien también. Ya. Ok. Ya, se va entendiendo. Gracias, creí que no estaba ni estaba hablando sola. Es bien difícil hacer clases así porque yo no los veo, ustedes me ven a mí normalmente o ven la pantalla, pero es difícil, déjenme decirlo. ¿Ya? Ok, dicho esto, entonces ahora nos devolvemos a nuestras láminas y
tenemos claro que por servicio la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma. Ojo, dice una persona, no me dice si es persona jurídica o no me dice si es persona natural, ¿ya? Entonces, si no me dice si es persona natural o jurídica, puede ser cualquiera de ellas. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿alguien realiza una prestación o una acción para otra, de una persona para otra, por la cual percibe un interés o una prima? Entonces, podría ser de que la compañía de seguros, yo tengo que pagarle, ¿cierto?, una prima por el servicio de protección que me hace a mis bienes, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro. Podría recibir una comisión, claro, la comisión del corredor de propiedades, la comisión del corredor de bolsa, entre otros, por ejemplo, ¿ya? Y dice, y cualquier otro tipo de remuneración, o sea, simplemente estoy pagando, estoy recibiendo dinero en efectivo, ¿ya? Entonces, eso que quede claro que es la prestación de servicio. Después tengo, ¿cierto? Tendríamos que pasar al hecho grabado, perdón, tendríamos que pasar en el decreto, este ya lo tengo listo abajo, el 825, que es la ley del IVA. El 825 yo tendría que irme al artículo, esperemos un minuto. En el 825, el artículo 4 ya lo vimos. Acá. El artículo número 5. Dice, el impuesto establecido en esta ley gravará los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o se perciba en Chile o en el extranjero. Entonces, está clarísimo, dice, el impuesto establecido en esta ley gravará los servicios prestados o utilizados en Chile. Entonces, puede ser que yo preste los servicios, ¿cierto?, en Chile, pero que los va a utilizar va a ser en el extranjero. Por ejemplo, cuando un informático hace un software y se lo vende a un argentino, un peruano, un alemán, un americano, lo está haciendo acá en Chile, pero no importa si la remuneración se pague o se percibe en Chile o en el extranjero. A mí me está importando que el servicio sea prestado o utilizado en el territorio nacional. Entonces, dice aquí, se entenderá que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile, independiente del lugar donde se utilice, ¿ya? Entonces, en general, los servicios van a estar siempre grabados, ¿ya? Hay un artículo que nosotros no hemos... que tendríamos que ver, que es el artículo 6 de la ley del IVA, que dice que los impuestos de la presente ley afectarán también al fisco, a instituciones semifiscales, organismos de administración autónoma, municipales y empresas, y a las empresas de todos ellos, o que ellos tengan participación, aun en los casos que las leyes por las que se rijan los eximan de toda clase de impuestos o contribuciones del presente o futuro. Entonces, aquí está claro que todos, cuando venden o cuando prestan un servicio, van a estar grabados, ¿ya? ¿Afecta al fisco? Sí, pero puede ser que más adelante, en el artículo 12 o 13, me diga que algunas cosas están exentas. Primero las graba, pero después las exime, ¿ya? Al eximirlo, lo da un beneficio. Ahora, el artículo 7 me dice que los impuestos que establece esta ley se aplicarán sin perjuicio de los tributos especiales contemplados en otras leyes que gravan la venta, producción o importación de determinados productos o mercaderías o la prestación de servicios. Entonces, vuelvo a insistir, los impuestos que establece esta ley se aplicará sin perjuicio de los tributos especiales contemplados en otras leyes. O sea, puedo grabar el IVA y puedo grabarlo con otra cosa más. Entiendo que hay alguien que hizo una pregunta.
Dice, profe, ¿cuáles son las instituciones semifiscales? Organismos que cree el fisco con aportes de ellos y con aportes de otros. Por ejemplo, hay veces que el fisco ha creado algunas empresas junto con las universidades para hacer estudios. Nombre de empresas no las tengo ahora, pero sí te puedo buscar, hay un listado de empresas cuáles son las semifiscales en Chile, y te las puedo comentar en la próxima clase, no tengo ningún problema, pero es que el fisco se asocia con otro más, por ejemplo, el fisco, el Estado de Chile junto con la Universidad de Chile, y entre medios hacen un proyecto, ¿ya? Y ese proyecto es una empresa en la cual tiene o es semifiscal. ¿Se entiende? Felipe, ¿te quedó claro? Felipe. Sí, profe, Ah, quedó claro. gracias, Felipe. Muchas gracias. Ya. Ok. Listo. Seguimos. Estábamos acá. El artículo 8 de la ley del IVA yo creo que es uno de los más importantes, ¿ya? Porque dice, el impuesto de este título afecta a las ventas y servicios y para estos efectos serán consideradas también como venta y servicio. O sea, a esta parte es importante, para estos efectos serán consideradas también como venta y servicio. Y me explico. Cuando estábamos viendo el artículo 2 en su número 1, yo voy a mandar voy a lanzar ahora un ejemplo de cómo no estaría grabado, pero que después lo graba el artículo 8. Veamos. El artículo 2 por venta me decía que era toda convención, independiente de la designación que le den las partes, ¿cierto? Que sirve para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles o inmuebles, excluido los terrenos. Listo. Entonces, si yo te digo, mira, yo soy una persona que tiene en un cerro de Valparaíso, abrí una pyme, abrí una pieza de mi casa y me estoy poniendo a venderle suministro y abarrote a los vecinos, ¿ya? Estoy creando una empresa chiquitita. Y resulta que esta empresa es mía y la abrí como empresario individual. Entonces vas a llegar tú de invitado a mi casa y yo te voy a preparar un postre que a mí me encanta, que son los plátanos con leche condensada. Entonces yo voy a ir al negocio, voy a sacar los mini, porque soy apretada, y te voy a servir plátanos con leche condensada. Entonces, cuando yo saco algo del negocio, significa que cuando yo estoy retirando mercadería es una venta. Entonces, pero la pregunta es, ¿hay un acuerdo convención si yo soy la dueña del negocio y yo soy a la vez la que se va a comer los productos? No, porque para que haya una convención, un acuerdo, tienen que haber dos partes distintas. Y en este caso, no hay dos partes distintas. Soy yo la dueña y soy yo la que se los va a comer. ¿Es a título oneroso? No, porque yo voy a sacar los plátanos y me los voy a llevar tranquilamente a comerlos. Contigo. ¿Hay una transferencia de dominio? No, porque soy la misma persona, o sea, no hay acuerdo porque somos la misma parte y no hay una transferencia de dominio. Estamos. Entonces, no se cumplen los requisitos que dijimos que eran copulativos y no cumpliéndose uno, se nos cae al tiro. Por lo tanto, cuando yo hago un retiro desde mi empresa para consumir algo en forma personal, no estoy grabado por la ley del IVA en el artículo 2 en su número 1 por venta. Pero ojo, este artículo 8 me dice, para estos efectos serán considerados también como venta y servicio, y si yo me voy a la letra D, por ejemplo, me dice, los retiros de bienes corporales, muebles e inmuebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socio, directorio o empleado de la empresa para su uso o consumo personal o de su familia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo digo que algo no está grabado por la ley del IVA, en el artículo 2, tengo que ir necesariamente al artículo 8 para ver si en forma especial lo tuvo que grabar el legislador porque no iba a cumplir nunca con los requisitos, por lo tanto nunca iba a quedar grabado. Entonces,
cuando yo me fui aquí y les hice en el Excel esto que está acá, dijimos que el hecho grabado básico venta estaba con sus requisitos copulativos. Si no cumple, era un requisito no grabado, que es lo que está pasando en este caso con el retiro de la leche condensada y los plátanos. Pero me tenía que ir ¿a dónde? Al hecho grabado especial para ver si ahí estaba o no estipulado. Y ahí estaba. Consulta. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Un comentario? ¿O alguien que suelte el micrófono y me diga si se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Ok. Ya. ¿Los ejemplos están claros hasta ahora para poder entender esto? ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos. Si me voy acá de nuevo, entonces vamos abriéndolos en forma ordenada, dice letra A, las importaciones, coma, sea que tengan o no el carácter de habituales. Entonces, las importaciones, ¿por qué son las primeras que están en el artículo 8? Porque las importaciones son compras que yo estoy haciendo, ¿ya? Y yo creo que nos vamos a detener acá, y acá vamos a estar hablando harto rato, así que yo aquí voy a soltar un poco la lámina o lo que estoy mostrando, y voy a hablar yo con ustedes. Entonces, las importaciones. ¿Por qué las importaciones están como hecho grabado especial? Porque las importaciones en su origen siempre fueron compras. Por lo tanto, al ser siempre compras, no podía cómo grabarlas el país. ¿Y por qué las importaciones tengo que grabarlas? ¿Por qué? Porque hay una mecánica o una política de país, ¿cierto? En el fondo. Y en esta política de país, lo que yo les voy a explicar a ustedes es lo siguiente. Cuando yo importo algo hacia Chile, lo grabo con el IVA, porque cuando yo exporto, libero a los exportadores de tener que pagar el IVA en la venta. Dentro de las principales exenciones que hay en el artículo 12, en su letra E de la ley del IVA, nos vamos a encontrar con que está eximida la exportación de bienes, ¿ya? Que se asemeja a la venta interna de bienes. Por lo tanto, si yo eximo al exportador que cuando venda al exterior esté grabado con débito fiscal, ¿y por qué lo hago? Porque sé que cuando entre al otro país las importaciones van a estar grabadas, y imagínense que va a tener que pagar 2 impuestos, se hace más oneroso y se hace más caro. Por lo tanto, cuando entra un producto que no es nacional a Chile, yo también lo grabo. Entonces, esta política de grabar las importaciones y de eximir de la grabación a los exportadores, netamente se realiza por un tema país, por un tema de economía fiscal. Yo quiero que la gente produzca y venda internamente y venda también en el exterior. Como quiero que venda en el exterior, potencio las exportaciones. Y al potenciar las exportaciones, también tengo de alguna manera que grabar para proteger la industria nacional, y grabo las importaciones. Entonces, las importaciones nunca hubiesen estado en el hecho grabado venta básico, porque estoy hablando hecho grabado venta básico, vender. Y las importaciones significa que yo estoy comprando, no me estoy desprendiendo el bien, estoy adquiriendo el bien. Por lo tanto, en una muy buena ficción, el fisco dice, cuando tú compres, seas habitual o no, porque decían las importaciones, comas, sean estas habituales o no, o sea, yo, persona natural, voy a ir a Amazon, voy a ir a comprarme, no sé, un estuche para el celular, quiero una correa nueva para el reloj, lo que ustedes quieran, y la traigo porque en Chile no está. Yo no soy importadora habitual. Soy una persona que esporádicamente compra algo, una vez cada año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, pero no soy habitual, y compro cosas que son distintas, no las compro para venderlas, no tengo el ánimo de revenderlas, son para uso personal,
Pero con todo, yo tengo que ir y pagar el IVA cuando la estoy importando, ¿ya? Entonces, con mayor razón, si yo que soy persona natural tengo que pagarla, imagínense una empresa que va a tomar estos bienes, los va a revender o comercializar en Chile, o por otro lado podría darse la situación de que esta persona, esta empresa va a comprar materia prima, la va a introducir en un proceso productivo y luego la va a vender, ¿ya? ¿Se entiende lo que estoy comentándole? Leo atentamente el chat para ver si me dicen si sí o no, o alguien abre el micrófono y me dice si tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Se entiende? Genial, ya. Entonces, decíamos que eran las importaciones o no, ¿cierto? Vamos, ustedes tienen la ley, ¿cierto? Por lo tanto, están leyendo la ley igual que yo. Y en el párrafo siguiente de la ley dice, asimismo se considerará la venta, se considerará venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del capítulo 0 del arancel aduanero. El capítulo 0 del arancel, el capítulo 0 del arancel aduanero lo que explica es, ¿qué es lo que es el arancel aduanero? El arancel aduanero es un libro gigante con tomos, que usted lo puede también descargar en internet y revisar, donde hay partidas donde se clasifican todos los productos, o sea, tenemos la clasificación de los vasos, está la clasificación de los llaveros, está la clasificación de los artículos de librería, está la clasificación de un lápiz, está la clasificación de un Halls, ¿cierto? Está la clasificación de un remedio, estaría la clasificación de un artículo de cuero, por ejemplo. En fin, entonces hay partidas que están clasificadas en el capítulo 0 que normalmente están eximidas de pagar el IVA a la entrada en una importación, ¿ya? Entonces, cuando usted, en próximas clases vamos a subir el arancel aduanero y lo vamos a tener que leer, porque ¿dónde está la mayor cantidad de exhibiciones que podemos encontrar en el arancel aduanero? Cuando veamos las exenciones del impuesto en el artículo 12. Ahí vamos a trabajar mucho con el arancel aduanero en su capítulo 0. Desde ya lo pueden descargar, se meten a la aduana de Chile o googlean capítulo 0, arancel aduanero, y el PDF se va a descargar inmediatamente y van a poder leerlo y tenerlo como material, ¿ya? Entonces, lo que decía acá la ley del IVA en el párrafo 2 decía, asimismo se considera venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del capítulo 0 en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a lo que les afectará en el régimen general, ¿ya? Entonces, vamos a considerar venta la primera enajenación de los automóviles importados. ¿Y por qué? Esta vez voy a tener que compartir de nuevo con ustedes ¿cómo se llama esto? Voy a compartir la pantalla para que nos vamos al Excel, y este Excel en algún minuto lo van a poder, lo van a revisar y lo vamos a ir completando. Entonces, en este Excel, donde yo hago los ejemplos, que es mi pizarra, vamos a ver el tema del artículo 8, importaciones, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere, para ir cerrando ya hoy día el tema? Exactamente que si yo importo un vehículo, se refiere que me costó, no sé, 10 millones de pesos, ¿ya? Estoy importando un vehículo que me costó 10 millones de pesos. Pero lo importo y se acoge a las se acoge al capítulo 0 del arancel aduanero,
cuando lo importé no pagó impuestos, ¿cierto? Porque cuando entró a Chile no pagó impuestos, pero cuando yo lo quiero vender en su primera enajenación, va a estar grabado con IVA. Entonces, cuando lo importo, porque está acogido al capítulo 0 del arancel aduanero, ¿cierto? En la primera no estuvo, ahí pongo no estuvo grabado. Listo, estamos claros. En esa no estuvo grabado. Ajustar el texto, ¿ya? Pero de ahí, ¿qué es lo que viene? Veamos si puedo hacer algo entretenido acá. Insertar, yo sé que insertar ahí. No hay. Dibujar. Pesco esto acá y digo, esto que está aquí, después, en el futuro, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a vender. Y cuando lo venda, se grabará. ¿Ya? Entonces, yo importé un vehículo, se acogió al capítulo 0 del arancel aduanero, lo importé por 10 millones, en ese minuto no estuvo grabado, pero cuando lo venda, ahí va a estar grabado. O sea, siempre va a haber un momento en que algo va a estar grabado. Se habrá eximido la primera vez cuando lo traje, pero en la segunda pasada siempre va a grabarse sí o sí. ¿Ya? Ya. Dicho eso, entonces ahora nos devolvemos para cerrar esto, con esto que está acá, ya tenemos claro esto, y dice, los notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él tratándose de un contrato afecto a impuesto que grabara la operación establecida en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. A su vez, el registro civil e identificación no inscribirá en su registro de vehículos motorizados ninguna transferencia de los vehículos señalados, si no constare en el título respectivo el hecho de haberse pagado el impuesto. Entonces, en la segunda venta, ni los notarios ni el registro civil, una vez que no tengan claro que está pagado el impuesto, no pueden autorizar inscribir el auto para la segunda persona. La primera persona lo inscribió a su nombre cuando lo importó, sí. La segunda pasada, no. Ahora, cabe destacar que estoy hablando de situaciones especiales. ¿Cuáles serían un vehículo que esté al amparo del capítulo 0? Por ejemplo, podría tratarse de un auto para las personas lisiadas, ¿ya? Un auto especial para alguien que está con una incapacidad física, la cual, por ejemplo, la persona puede ser que no tenga sus extremidades inferiores, no tenga las piernas por un accidente, y esta persona va a manejar un vehículo, pero va a manejar tanto lo que significa, déjenme sacar esto, ahí sí, va a manejar este vehículo con las manos. Entonces, va a acelerar y va a frenar con las manos, va a pasar, los cambios son automáticos normalmente, y va a conducir también. ¿Por qué? Porque no tiene sus extremidades. Ese vehículo tiene la posibilidad de pasar cuando se compra por el arancel aduanero. Pero cuando se venda, puede ser que esa persona lo venda a otra persona, esa otra pasada va a estar grabada con IVA. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Porque ya con esto estamos cerrando la clase. Quedo atenta a lo que me indiquen. ¿Nada? ¿Escribí mal yo, Aguanazu, en alguna parte? Ah, no sé. Desconozco que será el aguanazo. No conozco el término aduanazo. Primera vez que lo... Pensé que yo había escrito mal aduanero en el ¿cómo se llama esto? En el Excel. Pero no. Para nada. Podría averiguarte qué se trata esa talla también, pero no la desconozco totalmente. Así que, chicos, lo espero el próximo martes.
Claridad absoluta que voy a mandar 10 minutos antes el link con el cual nos vamos a conectar a este curso. No voy a aguantar ni voy a aceptar que entren al curso tarde, y tarde significa que nos vamos a dar los 5 o 6 primeros minutos para que entren, y de ahí en adelante yo parto con la clase y seguimos. Si hay alguien que no pueda llegar a tiempo a la clase porque tiene un problema en la pega, porque tiene un problema de otro tipo, mándeme un mail antes para aceptarle que entre más tarde, ¿ya? Pero los atrasos por dormir, los atrasos por otra cosa, no los vamos a aceptar. Las clases yo no las grabo, tú estás presente en la clase, si tú quieres la grabas, ¿cierto? Y no la grabo netamente porque el equipo no me da para poder tener la facilidad de estar en línea contigo permanentemente y grabarla, porque si no se me cae la conexión y no hago la clase, ¿ya? Aparte que el almacenamiento también para mí es muy potente. La clase normalmente va a ser a las 9:35, lo que pasa es que yo hoy día tenía que hacer unos temas bancarios y no alcanzaba, y como no sé si mañana probablemente se suspenda toda actividad de cosas en el país por el tema del coronavirus, tenía que terminar de hacer unos trámites y no quería dejarlos postergarlos. Así que, pero de aquí en adelante, si vamos a estar en como más cuarentena, vamos a estar tempranito haciendo la clase, así que tampoco habría como mucho para no perderse. No le entiendo, Felipe, si le falla ¿a quién? ¿A usted? Avíseme. Avíseme, pero no puedo creer que a todo el mundo se le caiga la conexión justo en un minuto adecuado. O sea, podrá ser 1 o 2 alumnos, pero no me van a salir 10 o 12 que se les cayó la conexión justo, a no ser que se nos caiga toda la conexión, ¿ya? Por eso que yo voy a mandar el link con la debida anticipación. ¿Y por qué se te desconecta cada rato? ¿Porque tienes mala conexión tú de internet? ¿O porque la banda ancha es muy chica? ¿Una cosa así? Puede suceder. Pero si yo te veo entrar, porque yo le saco foto cuando entras, si yo te veo entrar en un minuto determinado y después sigues y pides permiso porque se te cayó la banda, no es tema. No, para mí no es tema, Felipe. O sea, si tú llegaste a la hora de la clase y entraste y se te puede desconectar, yo no tengo problema en que entres de nuevo, porque puedo entender que se te está cayendo el sistema y tú me puedes ir explicando que se te cae, ¿ya? Pero más no puedo, más no puedo. Fernanda, pero alguien grabe la clase. Yo lo haría, pero no tengo mucho almacenamiento. Es lo mismo que me pasa a mí, o sea, hay que tener almacenamiento para poder hacer la clase. Y yo en este minuto los recursos de memoria y de disco duro los utilizo para que podamos estar en contacto y poder hacer las presentaciones de traspasarme a internet, sacar esto y mostrar esto otro. Por eso que no puedo tampoco grabar las clases, ¿ya? Aparte que, ojo, lo esencial es que estemos presencial, o sea, lo esencial es que estén acá, ¿ya? Y no estamos viendo otra cosa más que la ley del IVA, y aparte van a tener desde la próxima semana, van a tener las ayudantías, ¿ya? María Paz.